una a ser mujer significa que la condición femenina es artificial. Aquello que se hace es hecho por alguien. Aquello que se hace es un producto no de la naturaleza, sino del propio hombre. Entonces, si no se nace mujer, significa que ser mujer no es una condición natural. Si se llega a ser mujer, significa que alguien ha hecho de las mujeres mujeres. ¿En dónde? En la vida social, donde la mujer llega a hacerse una mujer. ¿Y quién hace de la mujer una mujer? Pues estamos hablando de un libro que se llama El Segundo Sexo. Significa que hay un primer sexo. Y la cuestión es jerárquica. El uno está por encima del dos. Lo primero está por encima de lo segundo. Y a ver si me siguen un poco el tren. ¿Quién es entonces el primer sexo si la mujer es el segundo sexo? El hombre. El hombre entonces es el que ha edificado un sistema sociopolítico, ideológico, cultural que se llama el patriarcado, que hace de la mujer una mujer porque la mujer no es una mujer en términos naturales, sino que ser mujer es una condición de opresión. La mujer llega a ser mujer porque hay intereses del macho en hacer de eso una mujer para mantenerla subordinada a los intereses de ese primer sexo que es el hombre. Fíjense cuánto dice una frase que tiene apenas 8 palabras. Y yo he esbozado aquello que está en la médula del feminismo contemporáneo. Ese es el discurso del feminismo contemporáneo que dice pelear por las mujeres, mientras tanto dicen que la mujer en verdad no tiene esencia, no tiene naturaleza, es apenas una construcción del hombre que la oprime. Entonces ahí empieza la ideología de género. Ya vamos a volver a esto, vamos a ir viendo cómo este pensamiento va evolucionando hasta llegar a nuestros días. Si me acompañan por favor con la próxima placa, vamos a ver a Kate Millett. Kate Millett es otra de las feministas radicales, probablemente la más importante de Estados Unidos. En la década del 70 publica Política Sexual, el libro que ustedes pueden ver acá también en la pantalla. Kate Millett es conocida y es enseñada en todas las cátedras de género de todas las universidades que dan estas materias por una frase. Estos autores se hacen famosos por frases que después hay que explicarlas y ese es el problema. Ella dice, lo personal es político. Y otra vez, ¿qué nos interesa a nosotros que una feminista diga que lo personal es político y que esa frase cale hondo en los espíritus de la gente? Que la gente empiece a asumir que verdaderamente lo personal es político. ¿Cuál es el problema? El problema es mayúsculo. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos en una sociedad moderna. Las sociedades modernas están regidas políticamente por algo que se llama el Estado. ¿Saben lo que es el Estado? El Estado es la organización que monopoliza el uso de la fuerza. El Estado es la organización que tiene la fuerza para imponer leyes, por ejemplo, para decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una sociedad y para aplicar esas leyes y garantizarlas con el uso de la fuerza, por ejemplo, de la policía. Si nosotros a ese Estado le decimos, oigan, ¿saben qué? Lo personal es político, le estamos diciendo a ese Estado, usted queda legitimado para venir y dirigir también mis asuntos personales. Porque ¿quiénes habitan en el Estado? Señores que se llaman como políticos. ¿Quiénes son los que manejan el Estado? Los políticos. Decirle a los políticos lo personal es político, es decirle al político, oiga, usted está autorizado a ingresar en mi personalidad, decirme qué creer, qué no creer, con quién relacionarme, con quién no relacionarme, cuál debe ser mi sistema de valores, cuál no debe ser mi sistema de valores, porque en última instancia lo personal es político. Entonces, mi relación con mi novia, por ejemplo, la relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con su hijo, como son relaciones personales, son relaciones políticas. Y si son relaciones políticas, los políticos quedan legitimados para intervenir en esas relaciones y dirigirlas, programarlas, diseñarlas, rediseñarlas, manipularlas. Por eso ha nacido en América Latina un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas. ¿Qué significa? Decirle al Estado,
Mi hijo es mi hijo, no es el hijo del político, no es el hijo del Estado. Los valores, los padres de familia, tenemos que inculcárselos a nuestros hijos. No el político decir, desde la política estatal, cuál debe ser el valor, cuál debe ser la creencia, cuál debe ser la moral, cuál debe ser la ética que nuestros niños tienen que tener, solamente por ponerles un ejemplo. Y eso es la educación sexual integral, que en verdad es adoctrinamiento. Ya después les voy a dar algún ejemplo. Pero fíjense, como una frasecita de 4 palabras, si la pensamos un poco, está diciendo mucho. Y está diciendo tanto que es la raíz del totalitarismo que estamos viviendo hoy en día. Decirle al Estado, los personajes políticos, decirle al Estado, yo soy tuyo. Mi personalidad es tuya, manipulame como vos quieras. Y para eso tenés los colegios para hacerlo. Vamos a la próxima. Ya vamos a ver con ejemplos bien claros. Yo primero trazo las ideas y después sobre esas ideas podemos interpretar la realidad. Porque la realidad no se puede ver de manera directa. Necesitamos ideas sólidas para poder entender lo que está pasando. Monique Wittig, década del 80. Una francesa que escribe una serie de ensayos, ídola del feminismo contemporáneo. Escribe, entre otras cosas, el pensamiento heterosexual. Y ella tiene por lo menos 2 tesis que han trascendido, que hoy se enseñan en educación sexual integral en los colegios. Son 2 tesis que me gustaría comentarles rápidamente. Por un lado, ella se inventó un concepto que se llama el régimen de heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad. Ella dice, nosotros en Occidente, a causa del cristianismo, a causa de la tradición de Occidente, de esto y de aquello, vivimos un régimen de heterosexualidad obligatoria. Nos han obligado a ser heterosexuales. No es que naturalmente seamos heterosexuales, sino que hay un sistema cultural que nos oprime y nos obliga a ser heterosexuales. Esto es una ridiculez desde 2 puntos de vista. Desde su punto de vista biográfico, porque ella era lesbiana y nadie la molestó en Francia. Nadie le prohibió jamás ser homosexual, es decir, no había ninguna obligación. Y en segundo término, por esto mismo, que es que no existe nada obligatorio en la medida en que la alternativa de lo que supuestamente se obliga no esté prohibida. No existe nada obligatorio en la medida en que aquello que es alternativo a lo que se obliga no esté permitido. ¿Qué significa esto? Yo estoy usando un suéter de color gris. ¿Hay una obligación para usar un suéter de color gris? No. ¿Por qué razón? Porque me podría haber puesto uno negro y nadie me hubiera mandado preso, por ejemplo, por usar un suéter de color negro. O me hubiese puesto uno blanco, o uno azul, o uno rojo y nadie me hubiera mandado preso. En Occidente la homosexualidad hoy en día ¿está prohibida? Afortunadamente no está prohibida. Cae dentro del marco de la libertad individual de cada persona. Por ende, ¿la heterosexualidad es una obligación? No. ¿Por qué? Porque su alternativa a la homosexualidad no está prohibida. Y sin embargo, a los chicos en el colegio, en educación sexual, les están diciendo, oigan, existe un régimen de heterosexualidad obligatoria. ¿Qué significa? Que si vos, niño que tenés 11, 12, 13 años, sos heterosexual porque te gusta, te atrae el otro sexo, en verdad, repensalo porque alguien te obligó. Y cuando a un adolescente le decís que alguien lo obligó a hacer algo, ¿qué hace el adolescente? Se rebela. ¿A partir de qué? De una teoría que es falsa. Monique Wittig, por otro lado, dice, la mujer en verdad no existe. Ella dice, Simone de Beauvoir se quedó corta porque dijo, no se nace mujer, llega un hacerlo. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a una lógica deducción, que es que la mujer en verdad no existe. Y ustedes pueden pensar, esto es una ridiculez, ¿cómo lo puede probar? Y ella dice, porque la lesbiana no es igual que una mujer. La lesbiana es una lesbiana, y la lesbiana, dice Monique Wittig, tiene una función política para el feminismo, que es la función de hacernos entender que cuando se nos dijo que la sexualidad era una cuestión binaria, binaria significa doble, dos, bi-dos, es decir, hombre, mujer, 2 sexos, nos estaban mintiendo. ¿Por qué? Porque no hay solamente hombre y mujer, sino que a partir de la lesbiana sabemos que hay otras posibilidades sexuales. Entre paréntesis,
¿Por qué creen ustedes que hoy el feminismo es esencialmente un movimiento lésbico? ¿Por qué creen ustedes que vemos en nuestras calles pintados grafitis como, por ejemplo, lesbianizate? ¿Por qué creen ustedes que vemos en las calles grafitis como mata a tu papá, a tu novio y a tu hermano? ¿Cuál es el hilo conductor entre estos que son hombres? ¿Por qué creen ustedes que se ven consignas como hetero muerto, hetero de heterosexual, hetero muerto, abono para mi huerto? ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias. Y Monique Wittig hizo algo muy interesante, que fue decirle a la mujer que su sujeto político, que el sujeto político del feminismo no era la mujer, sino que era la lesbiana. Porque la lesbiana venía a subvertir el binarismo sexual con el cual habíamos sido supuestamente engañados. Ahora, esto es una ridiculez, evidentemente. Es anticientífico, evidentemente. ¿Por qué? Porque una lesbiana no es otra cosa que una mujer que tiene orientación sexual hacia otras mujeres. Punto final. No es distinta, biológicamente hablando, como mujer de una mujer heterosexual. Entonces, que haya una lesbiana no viene a probar que no hay binarismo sexual. El problema con las idioteces es cuando nadie se toma el trabajo de refutarlas en el momento en que tienen que ser refutadas. ¿Por qué razón? Porque poco a poco esas idioteces van adquiriendo la autoridad de lo verdadero. ¿Y cuán verdadero es que la mujer no existe? Ustedes me dirán, esto es una... A ver, todos sabemos que la mujer existe. Es decir, yo puedo saber, vos sos una mujer, vos no. Supongo que no te autopercibís como mujer. Muy bien, me di cuenta por la barba. Claro, o sea, sabemos que la mujer no existe. Nosotros sabemos. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el poder político nacional e internacional, es decir, los organismos internacionales y los estados-nación, ya han dado por sentado que esta hipótesis es verdadera. Con sus políticas públicas, todos los días, nuestro Estado y los organismos internacionales que presionan a nuestro Estado dan cuenta de que para ellos la mujer en verdad no existe. Vamos a verlo con un caso práctico, vamos a la próxima. Con varios casos prácticos. Irán Rotela es un travesti del Paraguay que representa actualmente a las mujeres del Paraguay en ONU Mujeres. En ONU Mujeres, es decir, la ONU, la organización internacional más importante de nuestro mundo, tiene una sección para mujeres y hoy el Paraguay es representado en muchas de estas reuniones por una persona que no es una mujer. Y esto solamente es posible si ONU ha entendido que la mujer en verdad no existe. Porque si yo puedo decirles a ustedes que yo soy una mujer, eso significa que la mujer no existe. Porque ¿qué sería entonces la mujer si cualquiera pudiera ser una mujer? Cuando cualquiera puede ser algo, significa que ese algo es nada. Si cualquiera, simplemente por decirlo, puede ser una mujer, la esencia de la mujer se evapora. No queda más mujer. Vamos a la próxima para que estas cosas vayan quedando más claras. La próxima imagen, por favor. Acá vemos una noticia de Diario Clarín, de un caso que tiene apenas unos meses, es de acá de Argentina. Un señor llamado Sergio cumple 60 años. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las mujeres en Argentina se jubilan con 60 años y los hombres se jubilan con 65 años. Y Sergio dijo, muy inteligente el tipo, no quiero trabajar más y tengo un estado que me dice que yo también puedo ser una mujer. Entonces, ¿qué hizo Sergio? Fue al Estado a cambiarse el sexo. Y ni siquiera se puso Marta, se puso Sergia. Cambió la O por la A. Cambió la O por la A y el Estado le dio su jubilación 5 años antes. Claro, acá hay un problema interesante porque no se lee bien, pero la bajada de línea de la noticia dice que el órgano del Estado ocupado de estas cuestiones dijo, no estamos acá para juzgar. Cuando el diario le pregunta, ¿y qué van a hacer frente a esto que es obvio que es una estafa? Bueno, no estamos acá para juzgar. ¿Qué significa? No estamos acá para discernir. ¿Por qué? Porque le hemos dicho a la población que su sexualidad dependía de su autopercepción y no de la realidad biológica.
Entonces, tenemos ahora un tipo que nos está estafando, se cambia el nombre de Sergio a Sergia, se jubila 5 años antes, pero si nosotros decimos, no, él no es Sergia, él es Sergio, desde el Estado, estamos yendo a contrapelo de lo que hemos dicho siempre desde los últimos años, que es que la sexualidad depende de lo que nosotros decimos que nuestra sexualidad es, y eso evidentemente no es cierto, eso es ideología de género. Vamos a la próxima. También en Argentina, un trans, es decir, un hombre que se autopercibe mujer, se mete a jugar en el hockey con las mujeres, en la liga de hockey, y las mujeres de los equipos rivales se quejan, dicen no queremos jugar con un hombre. Es decir, sigue teniendo la velocidad del hombre, sigue teniendo la fuerza del hombre, sigue teniendo la mayor capacidad de glóbulos rojos del hombre, sigue teniendo el sistema óseo del hombre. Es decir, por más que se haya rebanado abajo, discúlpeme, pero juega igual que un hombre. Entonces, ¿qué hace la liga de hockey femenino? Lo aparta. ¿Qué hace él? Recurre a la justicia, y la justicia en Argentina tiene una ley que se llama Ley de Identidad de Género. ¿Qué dice la Ley de Identidad de Género? Que cada uno es aquello que autopercibe ser. Entonces, si él dice que es ella, entonces ella es ella. Entonces, si quiere jugar al hockey con las mujeres, pues ¿por qué no podría hacerlo? Aunque las mujeres no quieren jugar con él. Ahí está la diferencia entre la ideología y la realidad. Vamos a la próxima. Esto está pasando en todas partes. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Vamos a la próxima. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. Vamos a la próxima. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. No sé si llegan a verlo, pero en este caso no hizo ni el más mínimo esfuerzo de parecerse a una mujer. Se puso una peluquita y fue a jugar al fútbol y nada más, con las chicas. ¿Sí? Vamos a la próxima. ¿Saben que Miss España, el Miss Universo este año no fue una mujer? Se llamaba Ángela Ponce. Bueno, ese es su nombre de fantasía, no sé cuál es su nombre originario, digamos. Pero esto por un lado es un insulto a las mujeres españolas que son muy lindas y que no tuvieron un lugar este año en el certamen de Miss Universo. Pero por otro lado, ¿sabían ustedes que a Miss Ucrania la expulsaron del certamen? ¿Tenían ese dato? ¿Algún medio habló de eso? Porque digo, todos los medios hablaron de esto. Es decir, todos sabían sobre este caso, ¿no? Ahora, ¿sabían qué pasó con Miss Ucrania? No, nadie habló. Miss Ucrania fue expulsada de Miss Universo porque se descubrió que hacía algunos años había tenido un hijo. Y el certamen Miss Universo le prohíbe a la mujer que va a ese certamen tener hijos. Entonces, fíjense ustedes, un concurso femenino en su normativa niega el ingreso a una mujer que haya sido madre, es decir, niega aquello que de la mujer es radicalmente diferenciador respecto del hombre. ¿Qué es aquello que es radicalmente diferenciador en la mujer en comparación con el hombre? La capacidad de dar vida. Un hombre no puede dar vida. Solo la mujer puede llevar la vida en sus entrañas. Un hombre no. Y lo que es específico de la mujer está prohibido en un certamen de mujeres. Ahora, si sos un hombre que te hormonizaste, te dejaste el pelo largo, te maquillaste y te rebanaste los genitales, tenés abierto el ingreso a Miss Universo y tenés el aplauso de todo el establishment mediático internacional. ¿Se dan cuenta la manipulación? Eso es manipulación pura. Y la gente lo aplaude. ¿Por qué? Porque esto es manipulación de masas. Manipulación política de masas. Vamos a la próxima. Bueno, no, atrás. Fíjense, ahí se ve otra noticia, porque esto está pasando en muchos lados, es decir, también pasa acá en Argentina. Ese es un certamen de Mendoza, lo que vemos aquí hacia su derecha. 2 mujeres trans, es decir, ¿qué son 2 mujeres trans? Miren la foto, o sea, no hace falta que yo lo explique, miren la nuez de Adán. No hace falta que yo lo explique. 2 mujeres trans serían 2 hombres que dicen que son mujeres. Serán candidatas a la reina de la vendimia. Claro, el hombre empieza a tomar el lugar de la mujer,
en aquellos espacios donde eran de la mujer. ¿Por qué? Porque el feminismo ha dicho que la mujer no existe. Mientras dice que representa a la mujer, representa algo que según la propia filosofía actual del feminismo no existe. Esa es la contradicción del feminismo, por eso el feminismo es tan violento hoy. Vamos a la próxima. Dos noticias separadas por 6 meses de distancia, del año 2017, de Estados Unidos. La primera, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. ¿Qué? 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Y qué esperaban? Es decir, ¿qué es lo que pasó? Un tipo viola mujeres, el Estado lo aprende y el tipo dice, sí, yo la violé, pero yo soy tan mujer como ellas. ¿Y el Estado qué dice? Lo mismo que le dijeron a Sergio, no estamos acá para juzgar porque nosotros hemos dicho que la sexualidad depende de la autopercepción. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que ponerlo preso. ¿Dónde? Y bueno, es una mujer. Pero violó mujeres. No, según la ideología de género, él es una mujer porque él dice que es una mujer. Entonces fue a la cárcel con las mujeres. ¿Y qué hizo con las mujeres? Lo mismo, violó. Lo que tenía que hacer. ¿Y ahora qué pasó? Lo metieron con hombres porque dijeron, no, bueno, estábamos cerrados. El tipo, era un hombre. La realidad era esta, el otro era ideología. No, ahora está aislado. Porque la ideología de género te lleva a una suerte de esquizofrenia social en la cual perdés la capacidad de discernir frente a qué estás. Ya no puedes discernir la diferencia entre ideología y realidad. Vamos a la próxima, por favor.